Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bienestar Comunidad Terapéutica. Yo soy Yadira Fuentes y como siempre estoy muy contenta, feliz y orgullosa de compartir estos minutos con mis amigas y compañeras. Anita Altamirano, ¿cómo estás, Anita? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, Anita. Carolina Rueda, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí feliz nuevamente de estar con ustedes y agradeciendo nuevamente a nuestro auditorio. Ay, ahora estoy muy trabada. A nuestro auditorio por nuevamente acompañándonos. Muchísimas gracias y por la confianza que nos tienen. Y Judith Castañeda, ¿cómo estás, Judith? Bien, ¿qué tal, chicas? Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, pues nosotros continuamos con esta serie de programas que tenemos para ustedes acerca de las heridas de la infancia y pues esperemos que el tema que les traemos el día de hoy de verdad les guste y bueno, pues nos vaya abriendo un poquito los ojitos, ¿no? Acerca de todo lo que nos pasa y de nuestro comportamiento y el por qué sobre todo. Exactamente, Judith. Y el tema que hoy nos atañe de estas heridas es el rechazo, ¿no? Que es esta parte de no aceptación por parte de alguna de las personas que nos criaron, algún familiar. También se puede reflejar ya en una edad adulta, cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos heridos de esto, en el rechazo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras vivencias, y sobre todo a nuestro amor propio, ¿no? Y también son personas que se sienten muy indignas, ¿no? No se creen capaces de amar ni ser amados y son mucho, tienden como a la crítica y la autocrítica y también por lo mismo buscan la aprobación de todos los demás. Volvemos otra vez, ¿no? Mientras no curemos la herida, mientras sigamos tapándola con muchas cosas, va a seguir ahí y se va a seguir repitiendo. Entonces, mientras más no queramos ser rechazados, pues se nos va a presentar más el rechazo. Y también, pues muchas veces surge por todas esas, las personas que como no fueron planeadas, ¿no? Estos niños que vienen al mundo sin ser planeados y causan un gran impacto en los padres. Entonces hay que ir averiguando también en nuestra historia familiar cómo fue nuestra concepción para ver si por ahí pensamos que tenemos esta herida, también saber de dónde viene. ¿Qué nos puedes decir, Anita, sobre esta herida del rechazo? Así es, Yadi. Bueno, pues a mí me gustaría recordarles a nuestros seguidores que, bueno, como lo hemos mencionado en los otros programas donde hablamos de las heridas en general, bueno, pues que recordemos, para quienes no lo han visto, que recordemos que todos tenemos heridas emocionales, nadie se salva de ello. Y bueno, podemos tener combinaciones de heridas, entonces es muy interesante e importante que sepamos de qué se tratan las heridas emocionales, porque todos tenemos un niño herido. Y entonces es importante saberlo para poder trabajar en ello y que podamos transitar más libremente por esta vida, donde no tengamos bloqueos derivados de nuestras relaciones con las demás personas por este tipo de heridas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la herida del rechazo, que bueno, ya lo he dicho en otros programas, estas heridas se forman desde el momento en que fuimos concebidos hasta los 7 o 9 años de edad. Y la herida del rechazo en particular es que sentimos que, obviamente sentimos un rechazo por quienes fueron nuestros cuidadores principales, que fueron papá o mamá, y bueno, pudimos haber sentido ese rechazo como si no nos quisieran o no nos quisieran como nosotros deseábamos. Entonces, bueno, son situaciones que tal vez no fue que de plano nos rechazaran como tal, pero simbólicamente o metafóricamente así lo vivimos. Y entonces vamos por la vida sintiéndonos rechazados, como decías, Yadi,
que, bueno, es hasta rechazarnos a nosotros mismos, ¿no? Rechazar nuestros pensamientos, rechazar nuestro ser en todos los sentidos. Esta herida es la herida más primaria, es una de las heridas fundamentales del ser humano, porque es un dolor a la desvinculación de la no pertenencia y de la disociación con el cuerpo, con las emociones, con los vínculos, con el mundo en general. Se crece con una incapacidad de sentirse vinculado en general consigo mismo y con los demás. Esto va siendo un camino de dolor muy complejo, imagínense, o sea, es de verdad una herida importante, porque de alguna manera nosotros nos sentimos amados a través de los vínculos que vamos creando en la vida, pero una persona así pues no logra sentir pertenencia ni vínculo en su entorno, y esto lo hace sentir con una gran soledad, como con un sentimiento de odio, enojo, descalificación por los demás, por sentirse rechazado. Entonces, bueno, pues las personas que de alguna manera lo rechazan por ese sentimiento de rechazo que tiene la persona hacia sí misma, y va por la vida y en el trabajo diciendo que él es una persona especial, que no pertenece, porque no pertenece a los demás, porque es diferente a los demás y que es mejor que los demás incluso, porque de alguna manera es así como se protege, se autoprotege del rechazo, ¿no? Entonces miren cómo en cada herida hay una manera simbólicamente de autoprotegerse con la misma herida, ¿no? Qué paradójico, y es como hacernos el harakiri, ¿no? Entonces, esta herida es provocada por experiencias de no aceptación por parte de los padres, de familiares cercanos, les digo, de nuestros cuidadores principales, y produce un autodesprecio que provoca la sensación de que no somos merecedores de amar ni de ser amados. ¿Qué nos puedes compartir, Judith, al respecto? Judith, ¿nos ayudas con tu micrófono, porfis? Una disculpa. Bueno, sí, Anita, como bien mencionas, este miedo al rechazo, esta herida tan significativa, ¿no?, que traemos desde la niñez, pues está tan relacionada con esa negación, incluso hacia nuestros propios pensamientos, sentimientos y vivencias, ¿no? Y porque cuando un niño recibe señales de rechazo, da paso a que crezca en su interior esa semilla que tú ya mencionabas, ¿no?, del autodesprecio. ¿Y qué pasa? Que entonces nos ponemos una máscara que, lejos de protegernos, nos hace más daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este niño, esta niña que fueron rechazados en la niñez? Tiene aquí como una divergencia, porque pueden ser huidizos, ¿no? A pesar de que hagan las cosas bien, es ese miedo a no ser en un momento reconocidos, o que de verdad él vuelva a sufrir ese tipo de rechazo. Entonces, pues empieza a desconfiar de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la aprobación de los demás y toda la vida está buscando este tipo de aprobación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos generan inseguridad, miedo, tristeza, pues estamos actuando a través de una máscara. Obviamente es a nivel inconsciente y automáticamente se forma esa máscara invisible en la que no queremos volver a ser heridos, ¿no? Porque este tipo de heridas de verdad que marca muchísimo a la gente, y pues bueno, de manera inconsciente vamos por la vida sin saber que a lo mejor si fuéramos nosotros mismos seríamos reconocidos tal y como somos, ¿no? ¿Por qué querer a lo mejor fingir algo que no somos, ¿no? ¿Qué nos tienes para complementar esta parte, Anita? Carito, acerca del rechazo. Muchísimas gracias, Judith. Híjole, es que yo creo que esta es una de las heridas más profundas y en donde se ven más reflejadas las cosas, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico, ¿no? Porque justo es esta parte yo creo que es una de las heridas que empieza desde más pequeño, desde antes de nacer, cuando
quizá la chica le dice a los papás, es que sabes que estoy embarazada, y entonces el rechazo es, ¿cómo es que hiciste esto? Y entonces el bebé desde ahí incluso empieza, hay embarazos que ¡pum!, se desatan, ¿no? Se desbordan, es así de ¡pum!, me explayo, vivo esto, lo otro. Y hay embarazos que son muy chiquititos, incluso son los 8 o 9 meses y ni siquiera se les nota, ¿no? Entonces justo es esta parte de esta herida, que es la del rechazo, que empieza desde cómo es que hiciste las cosas así, o quizá la misma madre no quiere que se le note el embarazo porque entonces va a esperar hasta que casi nazca el bebé para que todo el mundo se dé cuenta, o a lo mejor esta parte donde, híjole, va a ser, llegan al ultrasonido y yo quería una niña y resulta que va a ser un niño, o viceversa. Entonces, como desde ahí, no solamente emocionalmente, que como lo mencionaban ustedes, es una persona que es huidiza, que siente la soledad, que incluso prefieres verse de esta manera de siempre estarse anulando, sino también esa parte donde incluso duda la persona si debe de existir, ¿no? Hay embarazos que no llegan al término justo por esto, por el rechazo, en donde dicen no tengo el derecho de existir, y entonces es un aborto espontáneo. Entonces yo creo que es una de las heridas más profundas y que se tiene que trabajar mucho más. Desde ahí empieza. Justo después empieza la parte de la niñez, la adolescencia. En la adolescencia muchos de los chicos están experimentando entre si deciden alguna preferencia sexual diferente a los demás, y entonces también aquí viene el rechazo, ¿no? Ya siendo adultos, incluso en el trabajo, hay gente que dice es que no cumplo estas características, entonces eres rechazado para ciertos trabajos como modelos, cajeras, que tienes que tener cierta personalidad o ciertas expectativas que tengas que cubrir, y la gente es rechazada por su físico. Entonces, fíjense cómo es una herida que aparentemente o inconscientemente no afecta a nadie, pero afecta a todo mundo. Y de alguna manera esta forma de dentro de la misma sociedad de estereotipos nos sigue marcando, ¿no? Nos sigue marcando. Seguimos teniendo creencias, seguimos teniendo estas barreras que nos van limitando, y que si no tenemos una autoestima bien valorada, este tipo de resiliencia, de herramientas que tanto hemos trabajado en otros programas, entonces nos dan para abajo. Ahora, otra de las cosas que vemos dentro del rechazo es los niños que son calladitos, obedientes, que siempre están complaciendo a los papás, ¿no? Porque les enseñamos eso desde pequeñitos. O sea, si tú sacas un 10 y me llenas la pared de diplomas, entonces te voy a aceptar, te voy a querer. Pero si tú no cumples con las expectativas que yo tengo, entonces de alguna manera eres el niño que yo no quiero, porque aparte mis amigas, mis vecinas tienen niños extra súper poderosos, súper dotados, y entonces yo a ti te tengo el rechazo nuevamente de los papás, ¿no? Entonces son niños que aprenden desde muy chiquitos a complacer al otro, al ser perfecto, para no entonces no sentir este rechazo que los demás me van a pues de alguna manera a demostrar, ¿no? Y entonces entran situaciones también como la ansiedad, justo el rechazo. Bueno, estaba leyendo a una autora que se llama, no me acuerdo en este momento, pero Alice Borbau. Ella dice que cómo desde cómo vamos aprendiendo lo que yo siempre les he comentado en nuestros sistemas a relacionarnos. Entonces vamos haciendo este tipo, y también afecta físicamente porque las personas que son rechazadas son pequeñitas, delgaditas, de ojos chiquitos. Incluso yo me acuerdo que yo tenía una compañera en un trabajo que tuve que le decían que era un alma perdida porque, o sea, de repente la veías, ya no la veías en todo el día, ¿no? Entonces, como hasta físicamente nos van marcando, emocionalmente nos vamos marcando, pero como siempre lo hemos dicho, siempre tenemos la opción de hacer algo diferente, de tomar nuestra propia responsabilidad y empezar a hacer un trabajo de un proceso de terapia en donde podemos dejar todo esto atrás. ¿Qué nos puedes aportar, Yadi?
Así es, Caro. Justo con lo que decías de este rechazo que a veces se da inconscientemente de los padres hacia los hijos, sí hay que poner cuidado en lo que les decimos, sí hay que poner cuidado en lo que les demostramos, ¿no? Porque por ahí hay una frase que dice, cuando le dices una frase de rechazo a tu hijo, no te deja de querer, pero sí se empieza a dejar de querer ellos mismos, ¿no? Porque cuando estamos en una edad tan temprana, lo que nos dicen nuestros padres es la verdad. No tenemos otra fuente tan fidedigna de afrontar el mundo más de como no lo hacen ver ellos. Entonces sí hay que cuidar mucho, como tú dices, estas cuestiones de si no sacas las mejores calificaciones, ¿no? Yo he escuchado frases de si no te comes todo, entonces ya no te voy a querer. Entonces, como todas estas cuestiones de por no cumplir ciertas expectativas, dejar de querer a los hijos, siempre hay que cuestionarnos si esa frase que le vas a decir lo va a ayudar a construirse o lo va a ayudar a irse cuestionando él mismo si es merecedor de tu cariño o no. Y ya cuando estamos en una edad adulta, pues sí también volvemos a lo mismo, tomar este papel del adulto responsable, ¿no? De la conciencia e irnos aceptando nosotros mismos, ¿no? Yo en sesión uso mucho una frase que dice, a pesar de, ¿no? Y ahí lo llenamos con la situación que está quejando al paciente o consultante, yo me amo y me acepto total y profundamente. Entonces, a pesar de lo que sea, ¿no? A pesar de que no voy bien en los números de mi trabajo, a pesar de que me acabo de agarrar del chongo con mi mamá o mi papá, a pesar de lo que tú quieras, yo me amo y me acepto total y profundamente. Y con eso podemos ir quitándole un poco de espacio y de emoción al rechazo, ¿no? Al rechazo que hemos aprendido o que nos ha venido mermando toda la vida. Porque al aceptarnos nosotros mismos, vamos a ir propiciando la aceptación en el mundo exterior, porque recordemos que todo lo que tenemos adentro de nosotros se refleja en el exterior. Entonces, siempre recuerden esta frase, ¿no? A pesar de cualquier cosa, siempre nos vamos a amar y respetar y aceptar total y profundamente. Entonces, por ahí si te está haciendo sentido esta parte de la herida del rechazo, ¿quién mejor para aceptarte que tú mismo? ¿No? ¿Qué más nos puedes decir, Anita, sobre esta herida? Sí, Yadi, pues a mí me gustaría reafirmar lo que acabas de decir, porque lo hemos dicho en otros programas con otros temas. La aceptación viene de entrada a partir de nosotros mismos, o sea, debe estar cubierta, satisfecha por nosotros en principio y luego por añadidura por los demás, ¿no? Entonces, los primeros que necesitamos aceptarnos somos nosotros mismos, efectivamente, hacernos responsables de nosotros, porque si bien es cierto, todos tenemos un niño herido que tiene justamente estas 5 heridas de las que vamos a platicar en esta saga, pero se trata de que ahora que somos adultos, nosotros sanemos a ese niño herido que todos tenemos. Porque bueno, como ya lo he dicho en otros programas, en otras heridas, nadie se salva de tener heridas y los que hemos sido papás nos consta que también hemos causado heridas en nuestros hijos y sin ninguna mala intención. Es inevitable porque es simplemente algo natural porque bueno, a esas tempranas edades, cuando somos concebidos hasta los 7 y 9 años que se establecen estas heridas, pues no tenemos desarrollado todavía el cerebro izquierdo. Entonces, todo lo que percibimos es demasiado fuerte, demasiado difícil y es por eso que nos causa este tipo de heridas emocionales y estas heridas emocionales dañan y afectan profundamente la autoestima de todos. Nadie se salva. Entonces, en realidad es que todos los seres humanos debiéramos trabajar y hacer un gran
trabajo, una gran construcción en nuestra autoestima, y por eso la importancia de conocer estas heridas. Porque, bueno, en particular de esta herida del rechazo, rapidísimo les digo que, bueno, los que se viven con este tipo de herida, al momento de buscar pareja, pues van por la vida sintiendo que no valen nada, ¿no? Entonces se sienten poca cosa y tienden a buscar relaciones que les puedan dar esa seguridad que ellos no tienen, ¿no? Lo que busca la herida del rechazo es seguridad, es protección, es una pareja que los adopte como si fueran sus niños, ¿no? O sea, pasan a ser el niño de la relación, los que tienen la herida del rechazo, y buscan esa protección del otro. Entonces, desde su miedo, escogen parejas que los hagan visibles, ¿no? Porque ellos se sienten invisibles. Como decía Caro, las heridas emocionales se manifiestan en nuestra corporalidad. Es muy interesante, y ya en otros programas, en otros temas hemos dicho, o sea, nuestro cuerpo habla lo que nosotros nos callamos, y como decía también Judith al principio, ¿no? Es como algo paradójico que te persigue, ¿no? De lo que vamos huyendo, eso nos va persiguiendo. Entonces, ¿qué tal si nos detenemos y confrontamos eso que nos persigue y lo trabajamos de una vez por todas? Porque los más beneficiados siempre vamos a ser nosotros, ¿no? ¿Qué te parece, Judith? Sí, claro. Fíjate que totalmente cierto esto que acabas de decir. Y pues bueno, aquí viene esta parte tan importante de identificar lo que venimos cargando con esta herida, que de verdad está bien interesante. Una de estas partes para identificar si de veras cargamos con esto son esas creencias de no ser suficiente, las necesidades y deseos propios no son importantes. El mundo es hostil, ¿no? O sea, en lugar de que yo lo vea bonito, para mí todo el mundo es hostil, y es esa gran necesidad de un reconocimiento externo, no poder conseguir aquello que merezco, que deseo, y es la sensación de ser invisible. Y la verdad es que esto causa un sufrimiento tremendo, ¿no? Tanto que prefieren rechazar a ser rechazados, ¿no? Piensan, pues yo me adelanto antes de que me rechacen, rechazo. Y cuando a lo mejor ni siquiera era el plan de tu pareja rechazarte, tú ya te estás adelantando, ¿no? Otra de estas partes es aquellas personas que tratan de conseguir el perfeccionismo a costa de lo que sea, ¿no? Porque tienen que ser aceptados. Si no soy aceptados por esto, pues cuando menos en mis conocimientos, en mi trabajo y todo, y no lo hacen en sí por una satisfacción propia, ¿no? Lo hacen desde esta herida tan profunda que tienen de ser tan perfectos, que temen equivocarse, ¿no? A pesar de que pues en la vida no existe la perfección en realidad, y como seres humanos menos. Entonces se trata esa perfección de llevarla así como a su límite. Entonces esta parte de rechazarse de sí mismos, de lo que son, ¿no? Por el miedo, pues al que dirán, ¿no? Entonces autosaboteo mi relación con la pareja, para que en lugar de que ella me rechace por algo, pues yo empiezo a rechazarla, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en esta parte? Que no se creen merecedores de amor y de atención, y la verdad es que eso es bien doloroso, ¿no? Porque hay gentes tan capaces, y yo creo que todos en la vida sí merecemos esa parte de nuestras parejas o de nuestra familia, ¿no? Entonces, este tipo de personas van buscando la soledad, ¿no? A veces prefiero estar solo a que alguien me lastime más. Entonces, ¿para qué le busco, no? Aparentemente así soy feliz solo, pero no es cierto. El ser humano no está hecho para vivir solo, ¿no? Estamos hechos para vivir en sociedad, digo, en términos muy, muy generales, porque también hemos hablado de que debemos aprender a disfrutar de nuestra soledad, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? Si vas a ir por toda tu vida tratando de ser ese tipo de persona, pues entonces algo está pasando contigo, ¿no? Entonces, llegan a ser también personas que pasan del odio al amor, pero así en segundos, ¿no? Y bueno, si alguien de ustedes se ha identificado por estas cosas que acabamos de mencionar, la verdad sí sería conveniente pues buscar ayuda, ¿no? A veces es muy complicado,
es muy complicado tratar de resolver estas cosas que sí tienen una profundidad tremenda. Mientras no sanemos esas heridas de nuestro niño interior, yo creo que se nos va a ir complicando la vida. ¿Qué te parece, Caro? ¿Qué más nos puedes contribuir acerca del tema? Muchísimas gracias, Judith. Sí, yo creo que esta parte también es muy importante de dentro del huir de nuestra realidad, el huir del rechazo, el huir de la incomprensión, es tanto el sabotaje hacia nosotros mismos que caemos en esta parte también de la alimentación, ¿no? Empezamos a consumir, o las personas que sufren la herida del rechazo empiezan a consumir muchísimas azúcares. Entonces entra esta parte del abandono de sí mismos por querer huir de una realidad. O también entra esta parte de las drogas, ¿no? Empiezan a consumir alcohol, tabaco, drogas, que los hace salir de su realidad por un momento y después, o sea, sentir esta parte de la fantasía, del, bueno, estoy en un mundo en donde soy aceptado, no necesito la aprobación de nadie, no necesito ser perfecto, no necesito ser intelectual, no necesito cubrir las expectativas de los demás. Y entonces entran en este mundo de alcohol, de drogas, de consumismo de azúcares, en donde también se ve reflejado, por supuesto, en esta parte no solo emocional, sino además en lo físico, ¿no? En esta desestabilidad continua que siempre están sufriendo. Yo lo que les diría, como lo acabas de decir tú, empezar a tener conciencia. Este es el objetivo, la finalidad de estos en vivos que estamos haciendo constantemente, es aportar para hacer conciencia de la situación en la que se encuentran, hacerse ahora sí que nuevamente responsables de nosotros mismos, de cada uno, y entonces empezar a hacer quizá un proceso terapéutico en donde podamos ir sanando todas estas cuestiones que no nos permiten llevar una vida como más desapegada, más fuera de prejuicios, de juicios, de creencias, de muchas cosas que nos van limitando, ¿no? Justo empezar a trabajar esta parte del amor hacia nosotros mismos, de la autoestima, de la resiliencia, de muchas cosas. Y sobre todo, lo que decía esta Yadi al principio, el ser muy compasivos con nosotros mismos, o sea, no ser tan duros por lo que fuimos o por lo que seguimos siendo, sino decir, a ver, sí, hasta aquí está bien, pero también tengo que ser compasiva conmigo mismo, no incluso tratarnos de una manera. Muchas personas dicen, ay, es que soy una, ¿no? Entonces es así de, bueno, a ver, me equivoqué, nadie me enseñó, pero siempre existe la posibilidad. Yo siempre digo que existe todo un abanico de posibilidades como el arco iris, ¿no? Y ser empáticos con nosotros mismos. Si podemos ser empáticos con los demás, si podemos ser comprensivos con los demás, si podemos cuidar a los demás, pues empezar a cuidarnos nosotros mismos y no querer cubrir expectativas de los demás. Yo terminaría con esto y no sé qué más pueda aportar en este tema, Yadi. Muchas gracias. Muchas gracias, Carito. Y sí, siempre yo creo que es mejor actuar desde el amor, ¿no? Entonces, desde que veamos que algo no está funcionando, vernos siempre con amor y compasión, y asimismo para los demás que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues este sería el tema del rechazo, la herida del rechazo. Los invitamos a que sigan con nosotros las próximas semanas para que vayan viendo el tema de las otras heridas. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Bienestar Comunidad Terapéutica. En la cajita de comentarios, acá abajito, les salen los links para que vayan a cada una de nuestras páginas. Ayúdanos a compartir esta información con mucha más gente para que seamos muchos más en esta comunidad. Y aquí dale suscribir, aquí abajito. Y ponle en la campanita para que te avise la próxima vez que estemos en vivo. Danos like, compártenos. Y muchas gracias, chicas, a todas por este live. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bienestar Comunidad Terapéutica. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, bonita noche. Hasta luego.